Me resulta interesante comenzar preguntándole por su presencia en el Uruguay. Yo le decía 4 o 5 veces y él me corrigió, me dijo más, quizás 6, quizás 7. Desde el año 2011 estoy viniendo a Uruguay. ¿Es así, Domingo? Sí, desde 2011, desde Andalucía, estamos viniendo a apoyar los cambios en salud mental que se están produciendo en Uruguay y también a aprender de muchas cosas que pueden aportar los profesionales uruguayos. Siempre se aprende, ¿no? La verdad es que la historia es sencilla. Yo vine en 2011 a un congreso de psiquiatría y los profesionales tuvieron la amabilidad y el interés de llevarme a las instituciones y a los dispositivos psiquiátricos que había y que hay en aquel momento en Uruguay. Y yo quedé sinceramente muy impactado, muy negativamente impactado. Yo conocía dispositivos de salud mental de más países que el mío, pero yo nunca había visto, nada más que en películas y en imaginaciones muy negativas, la situación que se vivía en las colonias y en otros dispositivos de Uruguay. Y sinceramente me parecía que no correspondía con un país como Uruguay, con lo que yo veía que era Uruguay y lo que eran los uruguayos, ¿no? Me parecía que había una disonancia enorme. Y un poco le preguntaba a mis compañeros, ¿no? Pero esto cómo puede ser, cómo esto... Bueno, me contaron una historia respecto a cómo todo eso se había producido, pero lo que observaba es que la inmensa mayoría no estaban de acuerdo con eso y querían cambiarlo. Pero no se daba el salto cualitativo, ¿no? De decir, oye, vale, pues ya que estamos de acuerdo. Y a lo largo de este tiempo hemos continuado viniendo, formando a los profesionales, formando a formadores de profesionales, entrevistándonos con las autoridades, en la medida en lo que pudiéramos colaborar para modificar esa situación que era completamente desajustada para la realidad contemporánea de Uruguay, ¿no? Y usted ve que a lo largo de estos años, porque bueno, ya han pasado 8 años, no son temas sencillos, las transformaciones para nada son sencillas. ¿Ha habido un cambio? ¿Usted siente que ha habido un cambio? Sí, la verdad es que es inevitable implicarse en una situación como esta. Yo soy un poco uruguayo ya y entonces estoy muy contento de los cambios que se han producido. O sea, la ley de salud mental marca un antes y un después, la historia no solo de la salud mental de Uruguay, sino de Uruguay, porque como atiende a las personas con enfermedad mental es uno de los indicadores de la salud democrática de un país, y esto no se puede olvidar. La salud mental no solo afecta a los enfermos, afecta a los ciudadanos y al modo en que ven la diferencia y tratan la diferencia o las dificultades de las personas en un momento concreto. No es solo un problema médico, es lo que quiero transmitir, ¿no? Y he visto, pues, no solo la ley, es que los profesionales están muchísimo más motivados, están una parte muy importante implicada en el cambio. Ahora mismo, por ejemplo, estamos, el grupo de profesionales que hemos venido de Andalucía, estamos cada día formando a 120 profesionales de Uruguay, cada día 120 profesionales. Y lo que yo percibo es que quieren cambiar, que son buenos profesionales y que lo que necesitan es un lugar, un espacio, una organización que le permita desarrollar todo ese potencial. La diferencia, hacíamos un ejercicio que es curioso, ¿no? Decíamos, hay como 4 grandes modos de atender a las personas en salud mental. Una es el antiguo manicomio, que ni siquiera tenía médicos, era luego el hospital psiquiátrico, las instituciones cerradas, luego la salud mental comunitaria y luego la recuperación. Bueno, el porcentaje ha virado, la inmensa mayoría ya más es favorable a la salud mental comunitaria y a un modelo de recuperación, porque van entendiendo, y esto es muy importante, que el modo en que la sociedad afronta a las personas con enfermedad mental, el estigma, marca el pronóstico y la recuperación de esos pacientes. O sea, que el futuro de tu enfermedad depende mucho de que la sociedad no te estigmatice y tú no te autoestigmatices.
Y eso clínicamente, ya no estoy hablando de social, clínicamente para los psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, debe ser relevante. Es que esto es un elemento fundamental en el cambio de las personas. Domingo, ¿y podría usted poner ejemplos de, bueno, usted dice, yo en 2011 no podía creer lo que viene en el Uruguay, sí. Y digo, bueno, hoy se está cambiando esa realidad. Comenzó ese cambio y el 2017 es un antes y un después. Sí. ¿Puede poner como ejemplos concretos en qué cosa usted dice, bueno, en esto se cambió, en esto se mejoró, en esto estamos mejor? Claro. Por ejemplo, ya se está empezando... Bueno, primero la formación de los profesionales. Fundamental. Quiero aclarar además que no es que estuvieran mal formados, es que hay que formarse para un modelo distinto. Y esto en salud mental puede parecer raro, pero por ejemplo en cirugía no es nada raro. Todos los cirujanos en un porcentaje altísimo saben lo que es la laparoscopia y operan por la laparoscopia. Si ahora te dijeran te voy a operar abriéndote entera y poniéndote lañas, diría, oiga, ¿usted qué me está contando? Claro. ¿No? Pues en salud mental también hay una tecnología, no, afortunadamente no tiene esa mecánica, pero hay una tecnología que tiene que ver, sobre todo en salud mental, el instrumento, el bisturí, o como quieras llamarlo, es el profesional. Y tiene que ver mucho en cómo nos relacionamos con nuestros pacientes, desde qué rol y qué entorno queremos generar y trabajar para que esos pacientes puedan desarrollarse. Entonces, estoy viendo que ya hay experiencias piloto para poder sacar a personas de un centro cerrado y llevarla a un lugar de la comunidad donde tengan los cuidados que requieran, pero puedan vivir en la comunidad. Porque mucha gente muy bien intencionada dice, bueno, pero ¿por qué no siguen ahí en las colonias o en el psiquiátrico si allí están bien y comen, etcétera? Bueno, porque está demostrado, y no ahora, hace ya muchísimos años, fue el motivo de las primeras reformas, que las personas que no toman ninguna decisión a lo largo del día, que su día es exactamente igual uno que otro, sufren una discapacidad añadida porque al no tomar ningún tipo de decisión, su capacidad funcional disminuye, mientras que cuando tienes retos, como tú hoy con un programa, como el resto de tus compañeros, tienes que estimularte a responder a esas demandas. Cuando la única demanda es cuántos cigarros me fumo, si me van a poner más bollos o menos bollos hoy para desayunar, etcétera, ¿qué puedes desarrollar? Si como lo mucho es puede ir a un taller a hacer bolillas. Evidentemente la vida es otra cosa. Usted dice sí o sí, es fundamental, es estratégico cerrar las colonias psiquiátricas. Por supuesto. No tengo la menor duda sobre eso. No se puede dudar. Y eso se hizo en Andalucía, ¿verdad? Sí, se hizo, fue difícil. Un proceso como esto es complicado. Primero, claro, porque uno dice, ¿y las personas que están ahí, ahora dónde van? Claro, bueno, la inmensa mayoría van a la comunidad y dependiendo de su situación van a unos dispositivos o a otros. Van a lo mejor a una casa hogar, como nosotros tenemos, que son casas donde viven con personas que le acompañan, no tienen que ser sanitarios, de hecho no lo son, para la vida diaria. Pero hay un elemento que yo no puedo evitar mencionar en esta entrevista que me parece fundamental, se llama esperanza. Y la esperanza consiste en que nunca sabes lo que puede dar una persona realmente hasta que la pone en circunstancias de que se desarrolle. Decía Goethe que si trata a una persona como es, seguirá siendo lo que es. Si la tratas como lo que puede ser, se convertirá en un ser distinto, se convertirá en lo que puede ser. Y muchos de nuestros pacientes, y esto lo he vivido yo, es biográfico, son absolutamente distintos. Personas que ves desaliñadas, con el cigarro, etcétera. Cuando tienen requerimientos sociales, etcétera, cambian. Porque, bueno, yo vengo así de cualquier manera, no soy una persona muy elegante, pero si tuviera que ir a un baile oficial o algo institucional... Se tiene que poner corbata, se podrá. Y te acostumbrarías. Y si tú en el espacio donde estás, pues te dejan eructar en la comida, porque bueno, eres un enfermo, pues eructas, pero si llega a un lugar donde dices, mira, esto bonito no está, y tú quieres y ves que tienes reconocimiento porque te conviertes en un ciudadano. En una persona. Nosotros decimos que hay que pasar de loco a enfermo y de enfermo a ciudadano. Lo importante para los profesionales de salud mental es que nosotros nos creamos, y las personas con problemas de salud mental graves se lo crean, que son ciudadanos, ciudadanos de pleno derecho que tienen trastornos que pueden tratarse como otras muchas discapacidades. El tema de los medios de comunicación, yo recién leía una noticia que es de España, pero que podría ser de cualquier parte, sí, ¿verdad? Esto de un loco pierde los estribos en un centro comercial de la ciudad.
Bueno, los medios de comunicación tienen un rol muy importante, ¿no? en esta tarea, ¿no? Allí en Andalucía nosotros tenemos un trabajo muy intenso en relación al estigma y tenemos talleres con periodistas que resultan muy interesantes, porque los periodistas trabajan sobre presión, que te voy a contar a ti, tienen la necesidad de producir noticias que llamen la atención, porque las noticias tenés que no lee titular nadie, de una manera exacto, atractiva. Pero yo le pregunto al periodista, ¿y quién gana con eso? Claro. O sea, ¿quién es el beneficiario de esa noticia? Porque lo que transmite es solo miedo. No transmiten nada positivo, ni a la persona que tiene enfermedad mental, ni a sus familiares, ni siquiera a los ciudadanos le dicen nada, porque lo único que le dice es ten miedo, porque puede haber un loco en el supermercado que te mate. No se analiza, porque todas las noticias al final informan y transmiten un mensaje. Claro. ¿Cuál es el mensaje que tiene esa noticia, ¿no? ¿Era necesario mencionar primero la palabra loco? Segundo, si era una persona con enfermedad mental o no. Los datos demuestran, y estudios múltiples ya con miles y miles de personas, que la violencia que desarrollan las personas con trastorno mental grave es menor que la media de la población, exceptuando aquellos que consumen tóxicos o han tenido violencia criminal antes de caer enfermos. Es decir, que ya eran violentos. Pero esto es dificilísimo de que la sociedad se lo crea, porque las noticias perpetúan eso. O sea, yo en las reuniones con periodistas y tal les pregunto, vamos a ver, enfermos mentales que hayan matado a su familiar o a algún otro, decidme en España, ¿cuántas noticias de estas que siempre se publican salieron este año? Pues 3, 4, 5. ¿Qué población tiene trastorno mental grave en España? Podéis correlacionarlo. Es que no es tan difícil. O sea, si en Teruel, que es una ciudad de España, si en Teruel, cada vez que a alguien le ponen una multa, saliera una nota de ciudadano de Teruel es multado por mal aparcamiento, por exceso de velocidad, etcétera, la gente entraría en Teruel con miedo. Diría, jolín, que estos conducen fatal. Y no conducen peor que los otros. Es que simplemente se expone muchísimo más. Yo creo que es por un sensacionalismo que cada vez es más criticado, incluso en los códigos éticos, porque perjudica a un grupo de población. Es como se señala una etnia permanentemente para una noticia y no es relevante en ese sentido. La ¿no? raza, la etnia, es su identidad sexual, exacto, exactamente. Es igual. Y nosotros tenemos dificultades porque otros colectivos que han sido marginados, étnicos o de una sexualidad diferente, con expresión diferente, salen del armario, valga el ejemplo. A nosotros nos cuesta mucho que las personas, incluso personas que tienen cargos de responsabilidad o son reconocidas, digan yo tuve un brote psicótico o yo padezco trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque el estigma todavía es mucho mayor. Es mucho mayor y esto paradójicamente no se percibe socialmente. No se percibe que tú tengas una enfermedad, imagínate que tú tienes un trastorno bipolar y sepas que si lo cuentas te pueden echar del trabajo, que además los vecinos te van a mirar de otra manera y sin embargo en tu vida diaria tú tienes un comportamiento razonable y si no es más razonable es porque los demás no son más razonables contigo, porque al final respondemos, ¿no? Esta noche en el Paraninfo, Salud Mental, Derechos Humanos. ¿Expectativa para esta conferencia? Bueno, yo estoy muy ilusionado porque veo que hay muchísimas personas que están interesadas por esto. Nosotros defendemos un modelo que sea muy respetuoso con los derechos humanos de los pacientes, pero no por buenismo, ni siquiera por una vivencia democrática. Es que técnicamente, científicamente, los servicios de salud mental que trabajan sobre los derechos humanos de los pacientes tienen mejores resultados y cada día tenemos más evidencia de eso. O sea que en realidad cuando las personas son tratadas con respeto, defendiendo sus derechos, potenciando todo lo que pueden ser, tenemos muchos mejores resultados que cuando lo decimos en no te muevas, ten cuidado como hagas, etcétera. Y eso tampoco es tan difícil de comprender, aunque técnicamente es más difícil de hacer porque hay situaciones extremas, hay situaciones difíciles. Y sobre todo tiene que haber un modo de trabajar en que el profesional tenga muy claro que esa persona tiene todos sus derechos y hay que tratarla como un ciudadano de plenos derechos. Y luego también hay movimientos muy radicales que niegan el trastorno mental o niegan cualquier posibilidad de asistencia.
Pero claro, ellos no están en la clínica, porque si tú trabajas en los servicios de salud, te aseguro que lo que vives y ves es que hay gente que necesita ayuda, muchos quieren recibir ayuda y los estados tienen la obligación de dársela. Yo creo que esto está claro.